y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barbat, más conocido como Hubstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de la naranja. En este primer cuarto vamos a repasar lo que fueron los máximos anotadores de la historia de la antigua Liga Yugoslava entre el 45 y el 92 inclusive. Y les vamos a contar, ya que está de paso, una historia acerca de Mirza Delivašić que nos trae Piti Hurtado para Gigante del Básquet. Bueno, los primeros 31, digamos, máximos anotadores de la historia de la antigua Yuba Liga desde el 45 hasta el fin de la guerra, digamos, hasta el fin de Yugoslavia por la guerra de Yugoslavia en la 91-92. El top 30 es así: primero Vinko Jelovac con 7.351, segundo Radmilo Mijovic con 6.526, tercero Dražen Dalipagic con 6.297. Dalipagic también hay que entender que también anotó casi 8.000 puntos, 7.993 en 7 años en Italia. O sea que tiene más de 13.000 puntos en su carrera profesional. Bueno, Giuseppe Gergia con 6.244. Giuseppe Gergia es el padre de Dario Gergia, croata nacionalizado belga, técnico en Bélgica. Quinto, Nikola Plechac con 6.045. Sexto, Branko Scroce con 5.755. Séptimo, Radivoj Korac, el mismo de la Copa Korac, sí, con 5.733. Lo impresionante de Korac es que alcanzó esa marca en tan solo 185 partidos, o sea, 33,9 puntos por partido, un animal. Octavo, Dragan Kicanovic con 5.491. Noveno, Damir Šolman con 5.487. Décimo, Rato Tvrdic con 5.196. 11, Ivo Daneu, el esloveno, con 5.188. 12, Vladimir Cvetkovic con 5.024. Tercero, Dražen Petrovic con 4.876. Bueno, en World Hubstats yo tengo 5.191, pero en realidad, bueno, anotó 4.876. 14, Mirza Delivašić, 4.869. 15, Milun Marovic con 4.826. 16, Dragoslav Rajnatovic con 4.802. 17, Duško Ivanovic con 4.585. Yo, cotejando los números, había visto que en World Hubstats, bueno, que yo tengo 5.072. Pero bueno, se ve que hay una temporada de más, una temporada de menos. Bueno, 17 entonces Duško Ivanovic con 4.585. 18, Petar Vilfan, el esloveno, con 4.524. La hija de Petar Vilfan, Anja Vilfan, está casada con Vlatko Ilievski, un jugador macedonio, con pasado en España también, y naturalizado esloveno. 19, Dragan Kapicic con 4.519. 20, Androk Nego, 4.510, también con 4.519. Androk Nego tuvo pasado en la ACB, en la 85-86 con el Caja Madrid. 21, Jarko Baragic con 4.486. 22, Krešimir Ćosić, 4.452. Ćosić, histórico pívot que se hizo Murbón. Bueno, 23, Boris Krejcil con 4.377. 24, Branko Radovic, 4.364. 25, Blaž Kotarac, con 4.358. 26, Blagoja Georgievski, el macedonio, con 4.180. 27, Branko Kovačević con 4.145. 28, Mirolju Damiljanovic, 4.102. 29, Zoran Slavnic, histórico base que incluso llegó a jugar 2 años en el Juventud, 77-78 y 78-79. Bueno, Moka Slavnic con 3.974. 30, Dragutin Chermak con 3.865. Bueno, 31, Ljubo Draksimonovic, 3.268. Estos son, digamos, los máximos anotadores de lo que fue la antigua Liga Yugoslava. Ahora les voy a contar una historia hablando de Mirza Delivašić, que tras su carrera en la ex Yugoslavia jugó un único año en el Real Madrid en compañía, digamos, de Dražen Dalipagic en la 82-83, digamos, en el Real Madrid, la temporada inmediatamente anterior a la Liga CB.
Pero Delibasic, tras la temporada 82-83, tras el año en Real Madrid, tuvo un derrame cerebral que se vio obligado a retirarse de la práctica activa del básquet a los 29 años. Y bueno, esta nota de Piti Hurtado para Gigantes del Básquet dice así: Mirza Delibasic tuvo siempre esa pose, ese estilo, esa mirada de los genios, esas personas a las que la vida le pasa por delante a una velocidad diferente y que saben lo que le va a pasar. Delibasic no quiso huir de Sarajevo, de su lugar en el mundo, la ciudad que sufrió el sitio más prolongado de la historia de las guerras modernas de lo que llamamos humanidad. Mirza Delibasic tuvo siempre esa pose, ese estilo, esa mirada de los genios. Esas personas a las que la vida les pasa por delante a una velocidad diferente y que saben lo que le va a pasar, lo que vas a decir, conocen lo que ellos mismos van a sufrir. Mirza Delibasic hizo disfrutar a muchos con su baloncesto diferente y aún así ganador. Todo ese placer, toda esa ilusión por la belleza que estaba por crear en cada ocasión que recibía la bola fue mucho. Una vida vivida en la cancha con generosidad. Los que le conocieron de cerca destinan la pena de no haber sabido cómo ayudarle. Comparten un recuerdo como si quisieran compartir algo muy íntimo, sacarse la injusticia del alma, la sinrazón de una guerra que golpeó al que ya estaba golpeado, a un amigo que además había sido uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto europeo, y lo fue sin darse importancia, solamente con su mirada. Mirza ganó todos los campeonatos importantes que se podían ganar en la década del 70 por parte de un yugoslavo. Oro olímpico, oro mundial, oro europeo, además de haber sido oro en cadetes y junior. Entonces empezó una amistad eterna con sus coetáneos Juan Antonio Corbalán y Miki Berkovic, el israelí. Campeón de Europa con su Bosna Sarajevo en el 79. Llegado al Real Madrid con la temporada 82, ahí solo pudo ayudar a conseguir una única liga española y un puñado de relaciones personales que le acompañaron hasta el final. O sea, perdón, había jugado 2 años en España, 81, 82, 82, 83. Se refería a la liga 81, 82. Delibasic no era un base, Delibasic no era un escolta, era un creador de juego. 1,97 m, delgado, fibroso, hasta que el físico le aguantó llegando a la treintena. Invasible ante la presión defensiva, sus cualidades de bote y manejo de bola le permitían flotar sobre la pista, trasladar una sensación de poco desgaste, sin gesto de sufrimiento ni de fatiga. Su gran cualidad combinada fue el pase y el tiro, ambas dos. La media distancia tras la elegante suspensión, longilínea, la muñeca dejando que el balón saliera con una buena parábola, aliado del tiro tras bote ganando la línea de fondo, encontrar espacios antes de la instauración de la línea de 3, ahí donde casi no tenías ángulo. Facilidad anotadora extraordinaria que cobraba magia porque era sin duda mejor pasador que lanzador. Y anotaba mucho, quizás coincidir con cañoneros como Dragan Kicanovic, Dražen Dalipagic o Wayne Bravender le hizo sentir que ellos solo podían anotar y él podía adaptarse. Igual que cuando con su gran amigo Juan Antonio Corbalán y su indiscutible jerarquía en el club más jerarquizado, no le quedó más remedio que hacer caso de nuevo a su sensibilidad de ir encontrando tirones a su sitio en el Real Madrid, bajo el constante gotear de críticas mediáticas por su rendimiento. Los pases de Mirza, las asistencias de Kinje, que así como le decían. Pasar tras bote, aprovechando la fuerza del impacto del balón en el suelo, la economía gestual hecha poesía, pasar en saldo cuando era pecado capital, antes de la amnistía, pasar por la espalda al poste en posiciones calientes de aquellas liguillas durísimas de cuarto de final de Copa Europa, pasar en salto por la espalda, en salto y en contraataque, y además con la mano izquierda, pasar en gancho tras tomar el rebote y cruzar la cancha para terminar la bola en manos de compañero más adelantado, toda la cancha. Y por supuesto las asistencias no recibidas, las no entendidas, los pases no agarrados, los momentos de falta de entendimiento, de no saber ofrecerse. Mirza imaginaba espacios que no eran bien ocupados. Sin esas pérdidas de balón, sin los errores, no habría genios pasadores, y que no falten nunca. A los 14 años, ganando campeonatos en su país en el deporte del tenis, prefirió pasarse al básquet. Reinando Europa a los 15 años y a los 17 es muy difícil que no sientas el éxito inmaduro. La coordinación, la motricidad no van a la misma velocidad que el aprendizaje y la asimilación de la gloria efímera. Mirza Delibasic, según sus allegados, no quiso ser un ejemplo. Siguió fumando impenitentemente, incluso tras sufrir esa hemiplegia, ese ictus tan severo que lo retiró de las canchas cuando se fue del Real Madrid en el verano boreal del 83.
Su vida fue existencial, vivida para disfrutar, pero también para los demás. El escepticismo fue una de las guías de su existencia, motor y atenuador de dolores. Mirza de Livašić vivió desafiando los manuales de la fama y de los excesos, huyendo de la gloria enferma de los que quieren reinar. Tardó en recuperarse de esa hemorragia cerebral, nunca del todo. Sus años posteriores vivieron marcados por la búsqueda de su lugar en el baloncesto y en la vida. Ayudó a su deporte en Bosnia desde su posición, pero en tiempos muy complejos. La guerra de los Balcanes machacó a una generación entera, especialmente bosnios, y a los habitantes de Sarajevo. El cuerpo de Mirza sobrevivió al sitio de su ciudad por parte del ejército yugoslavo y serbio, pero salió de ello con un cáncer linfático que sería incurable. Su alma o parte de ella se quedó en la guerra, como no podía ser de otra forma para una persona con corazón, con ese corazón. Se retiró de las canchas a los 29 años, falleció a los 47. Murió joven, vivió mucho, por momentos demasiado. Tras más de 20 años de su marcha, sigue siendo muy recordado por la belleza que regaló jugando al básquet, por la elegancia en el trato, por ganarlo todo con una gran selección, por ganar Europa con un club pequeño, por dejar genialidades en esa antigua liga española, por llegar a la ciudad deportiva a entrenar con un cigarrillo o con un habano en los labios, por renunciar a su último año de contrato en Real Madrid en base a ese elemento tan poco conocido como es la dignidad personal, por organizar la selección de un país nuevo y llevarla a competir cuando llovían bombas, pero bombas de verdad, y por quedarse en Sarajevo, a como dé lugar, con sus vecinos, pese a tener grandes amigos en muchos lugares. Pete Maravich, ¿no? Mirza de Livašić, Ricky Rubio, ellos tres, bueno, comparten la creatividad, la capacidad de hacer cosas diferentes en la cancha y una conciencia dolorosa ante la fugacidad de la vida. Un flequillo parecido, una mirada parecida, una sensibilidad. En fin, que llegamos al final del primer cuarto del programa. No se vayan que ya lo hemos con más La Naranja en números. Con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @Hubstats y mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que nos cuenta el programa, www.worldhubstats.com, la base de todas las estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativo en barbat.com.ar. Viejos bases, nuevos trucos. Rankeando los mejores bases veteranos en la historia de la NBA. Esta es una nota de Justin Kubatko, obviamente, para Statitudes, de las mismas de las perritas de la NBA. Gracias en gran parte a los avances en la medicina deportiva y en el acondicionamiento físico, más y más jugadores de la NBA extienden sus carreras hasta bien entrados los 30 e incluso más allá de los 40.
Por ejemplo, en la década de los 70, es decir, estamos hablando desde la 69-70 hasta la 78-79, los jugadores con 35 años o más contaban por 1,4% de todos los minutos de jugador. Pero en la década del 2010 ese número creció a 4,1%, basado en la edad de los jugadores al 1 de febrero de una temporada dada. Pero estos casos no están igualmente distribuidos entre las 5 posiciones. A medida que los jugadores entran en años, la velocidad y la rapidez casi siempre decae antes de la fuerza. Por lo tanto, los jugadores que juegan posiciones que tienden a recaer más en velocidad y rapidez, es decir, los bases o los externos en general, básicamente tienen carreras entre comillas más cortas que los jugadores que juegan posiciones que recaen más en la fuerza, es decir, los jugadores de poste. Esto, digamos, los números lo respaldan. Tanto como en la década de 2020, los ala-pivots y los pivots que tienen 35 años o más han jugado 43.354 minutos totales, mientras que los bases y escoltas y los aleros tiradores del mismo grupo de edad han acumulado tan solo 28.050 minutos. En otras palabras, los bases que son capaces de retener su efectividad en los 30 largos, incluso 40 cortos, son ambos raros y excesivamente valiosos. Aquí está la opinión, digamos, de Justin Watt con respecto a los mejores 5 bases en la historia de la NBA, basada en su producción estadística con 35 años o más hasta el fin de sus respectivas carreras. Con el número 5, Jason Kidd. Sus estadísticas con respecto a cuando tenía 34 años o menos: 14 temporadas, 1026 partidos, 37,3 minutos de promedio, 14,2 puntos, 6,7 rebotes, 9,3 asistencias, 40,1% de campo, 33,7% de triple, 78,1% de tiro libre y un true shooting percentage de .500, de 50%. En cambio, de 35 años para arriba, 5 temporadas, 365 partidos, 32,4 minutos, 8,1 puntos, 5 rebotes, 7,1 asistencias, 39,2% de campo, 37,8% de triple. Bueno, también esto va evolucionando al respecto de que cada vez más hay tendencia al triple, estamos viviendo la era del triple. 82,6% de tiro libre y 54% de true shooting percentage. Y con respecto a victorias individuales por cada 48 minutos, antes de cumplir 35, 14,8%. Después de cumplir 35, 11,9%. Con respecto, digamos, aunque Jason Kidd era un base que jugó de base por la gran mayoría de su carrera, él era más que nada un combo guard en sus últimas pocas temporadas, pasando tiempo tanto como escolta y también como base. Debido a este cambio de rol, las tasas de asistencia de Jason Kidd cayeron un poquito hacia el fin de su carrera, pero él se las arregló para tener una mejoría significativa en su eficiencia anotadora, en particular su tiro de 3 puntos. Antes de cumplir 35, Kidd tenía 31% de sus tiros que tomaba de la línea de 3, o sea, tomaba el 31% del volumen de sus tiros de triple y los convertía a 33,7%. Pero en sus últimas 5 temporadas, Kidd tuvo un 65,3% de volumen de tiro de triple y con un porcentaje de 37,8%. Los robos y los tapones son dos estadísticas que están típicamente asociadas con defensores jóvenes y atléticos, pero Jason Kidd actualmente promediaba más robos más tapones por 36 minutos que en sus últimas 5 temporadas que lo hicieron en sus primeras 14 temporadas. 2.38 contra 2.21. Con el número 4, Steve Nash. Antes de sus 35 años de edad jugó 13 temporadas, en 934 partidos, promedió 31,1 minutos, 14,4 puntos, 3 rebotes, 8 asistencias, 48,7 de campo, 43,2 de triple, 90% de tiro libre. Steve Nash es perfección en tiro libre.
y 60,4% de true shooting percentage, con 184, o sea, con 18,4% de victorias por cada 48 minutos. De 35 años o más, 5 temporadas, 283 partidos, 32 minutos, 14 puntos, 3,1 rebotes, 10 asistencias de promedio, 50,2 de tiro de campo, 41,1 de triple, 91,8% de tiro libre, 60,7% de true shooting percentage y .169 de victorias por 48 minutos. Han habido 14 temporadas en la historia de la NBA en la cual un jugador anotó 50-40-90, es decir, 50% de campo, 40% de triple y 90% de tiro libre, mientras reunía el criterio mínimo para todos los 3 porcentajes de tiro. Nash es personalmente responsable de 4 de esas temporadas e increíblemente él promedió 50,2, 41,1 y 91,8 en las últimas 5 temporadas de su carrera. O sea, en el total de sus 5 temporadas de su carrera, 50, 40, 90. Increíble. A pesar de su impresionante capacidad de tiro y de pase, las victorias individuales de Nash por cada 48 minutos cayeron levemente en las últimas 5 temporadas por 2 principales razones. Primero, un incremento significativo de su tasa de pérdidas de 2,7 a 3,3 por juego, un incremento de 22%, y 2, un decremento en algunos de sus números defensivos. La única cosa que mantiene a Nash de tener, digamos, o que lo previene de rankear más alto de la lista es su disponibilidad. Nash es uno de los 13 bases en la historia de la NBA con al menos 5 temporadas de 35 con 35 años de edad o más, pero su promedio de 56,6 partidos jugados por temporada lo rankea 12º entre esos jugadores, el número 12, entre los jugadores con 35 años o más, de 56 partidos por temporada. En las últimas 2 temporadas de su carrera, Nash se perdió 99 de 164 partidos de liga regular posibles. En fin, que llegamos al final del segundo cuarto del programa. No se vayan, que llegamos con más La Naranja en números. Con el tercer cuarto del programa. Con el número 3, Chris Paul.
15 temporadas antes de sus 35 años, 1020 partidos, 34,9 minutos, 18,5 puntos, 4,5 rebotes, 9,5 asistencias con 47,1 de campo, 37% de triple, 87 de tiro libre y 58,2 de true shooting percentage con 28% de victorias por 48 minutos. Después de sus 35 años, sigue en activo, 4 temporadas, 252 partidos, 30,8 minutos, 13,7 puntos, 4,3 rebotes, 8,9 asistencias, 47,3% de tiro de campo, 36,7% de triple, 86,4% de tiro libre y 57,4% de true shooting percentage, pero cayó sus victorias por 48 minutos de 28% a 19,6%. Es el único jugador activo en esta lista. Chris Paul, que va a cumplir 40 años el próximo 6 de mayo, continúa jugando a alto nivel y podría moverse al número 2 con una buena y saludable temporada en esta 24-25. Yo voy a usar este calificador saludable porque Paul no ha jugado más de 70 partidos en una temporada desde la 2015-2016. De las últimas 2 temporadas se perdió 23 y 24 partidos respectivamente con varias lesiones. Dicho esto, cuando Paul ha jugado, él ha sido altamente efectivo. Él promedió la liga 10,8 asistencias por partido en la 21-22 a los 36 años, una cifra que solamente ha sido eclipsada por un jugador con 35 años o más, quien fue el propio Steve Nash 2 veces. Chris Paul es uno de los únicos 5 jugadores en alcanzar múltiples selecciones All-NBA con 35 años o más y es el único base en aparecer en esta lista. Los otros jugadores son LeBron James con 5 selecciones, Kareem Abdul-Jabbar con 4, Karl Malone con 3 y Tim Duncan con 2. Con el número 2, Reggie Miller. Antes de sus 35 años, 13 temporadas, 1013 partidos, 34,6 minutos, 19,5 puntos, 3,1 rebotes, 3 asistencias, 48% de campo, 40,3 de triple, 88,1 de tiro libre, 62% de true shooting percentage y 187, o sea, 18,7% de victorias por 48 minutos. 35 años o más, 5 temporadas, 376 partidos, 33,4 minutos, 14,6 puntos, 2,7 rebotes, 2,9 asistencias, 44,2 de campo, 37,3 de triple, 91,5% de tiro libre, añejo como el vino, pero muy bueno, 59,3% de true shooting percentage y 15,7% de victorias por 48 minutos. Miller fue uno de los anotadores más eficientes de la historia de la NBA. Su promedio de carrera de 121,5 puntos producidos por cada 100 posesiones es el mejor de todos los tiempos entre los jugadores inactivos con un mínimo de 10.000 puntos de carrera. El rating ofensivo de Miller, de 35 años o más, hasta el fin de su carrera fue 119, la segunda mayor cifra entre los jugadores con al menos 5 temporadas jugadas. Solo 15 jugadores han posteado al menos una temporada con 10 o más victorias individuales en sus 35 años o más. Y Miller es el único escolta en hacerlo una vez en 2000-2001. Sus 41 victorias individuales con 35 años o más están sexto en la NBA con solo un base por encima de él, que ya vamos a hablar de él, obviamente. Aunque el porcentaje de tiro de Reggie Miller cayó un poquito en las últimas etapas de su carrera, él todavía promedió 15,7 victorias individuales por cada 48 minutos después de cumplir 35 años de edad. El 57% más alto que el promedio de la liga de 10%. Miller era verdaderamente un Ironman, como ya notamos en la sección de Steve Nash. Solamente 13 bases en la historia de la NBA han jugado al menos 5 temporadas en 35 años o más. El promedio de Miller de 75,2 juegos jugados por temporada está primero entre esos jugadores. Y también está primero en ese grupo en minutos por juego con 33,4. Y ahora sí vamos con el número 1, John Stockton. Antes de cumplir 35 años, 1062 partidos, 32,8 minutos, 13,6 puntos, 2,7 rebotes, 11,5 asistencias, 52% de campo, 38,3 de triple, 82,3 de tiro libre y 61,2 de true shooting percentage. Y después de sus 35 años o más, 442 partidos en 5 temporadas, o en 6 temporadas, perdón,
29,3 minutos por partido, 11,9 puntos. Sí, 11,9 puntos, 2,8 rebotes, 8,2 asistencias, 50,4 de campo, 38,6 de triple, 91,8 de tiro libre y 59,7 de true shooting percentage con sus victorias por 48 minutos, 22,3 contra 22,1. La durabilidad de Stockton fue impresionante. En el transcurso de sus 19 temporadas, Stockton se perdió tan solo 22 de 1.526 partidos posibles, jugó 1.504, con 18 de esos partidos viniendo al principio de la temporada 97-98 por una artroscopía y otros 4 partidos antes en 87-88 por una suspensión. Él jugó en todos los juegos de su partido 17 veces, la mayor cantidad de temporadas completas en la historia de la NBA. O sea, 17 temporadas con 82 partidos completos. Aunque los minutos de Stockton cayeron significativamente con la temporada 97-98, pasó de jugar 35-40 minutos a 25-30 minutos por juego, no hubo un declive en su juego. Por minuto, las estadísticas por minuto, Stockton fue tan inefectivo en sus últimos años como lo fue en la primera parte de su carrera. Eso es incluso más remarcable cuando uno considera que Stockton no tenía, digamos, demasiados minutos en sus primeros años, y él tenía y él fue 10 veces All NBA y 5 veces All Defensive antes de alcanzar sus 35 años. Para poner el juego de Stockton más tarde en su carrera en perspectiva, consideremos esto. Devin Booker, que es un base All NBA, promedió 22,3 victorias individuales por 48 minutos la temporada pasada, esencialmente lo mismo que Stockton promedió cuando tenía 35 años al final de su carrera, 22,1. En fin, que llegamos al final del tercer cuarto del programa. No se vayan, que llegaremos con más el del arranque en números. Regresamos con el último cuarto del programa. Vamos a hablar acerca de 2 historias relacionadas con David Robinson, aquel mítico pivot de los San Antonio Spurs, quien llegó a salir 2 veces campeón de la NBA. Una en el 99 con Tim Duncan y otra en el 2003, tanto con Tim, con Tony Parker, con Manu Ginobili, con Steve Kerr, con ese mítico equipo que salió campeón en el 2003. Los 5 coincidiendo en su última temporada como jugador, tanto de Kerr como del propio David. Bueno,
La primera historia que nos trae Oscar Villares, @0308 Oscar, para el blog El Dedo de Posius, cuenta acerca de la historia de David Robinson en la Universidad de Navy, o más bien, en sus inicios. Dice así: David Robinson jamás tuvo que tomar una elección tan difícil como aquella. No estaba cortado por el patrón de jugador que llegaba a la liga en los años 80. Para David era muy importante su educación. Así había sido de muy jovencito. A sus 5 años, los profesores tuvieron que llamar la atención a sus padres porque el joven David terminaba las tareas en la mitad del tiempo que los demás alumnos y se pasaba el resto de la clase distrayendo a sus compañeros. Sus padres se negaron a que se saltara un curso, aunque había quedado claro que era un niño con altas capacidades. Quería que fuera tratado como uno más, así que los profesores tomaron la determinación de asignarle tareas de un curso superior cada vez que terminaba las que le correspondían por su edad. Siempre mostró una gran inquietud por la cultura y sobre todo por el mundo de la música. En cuanto al baloncesto, tuvo un primer acercamiento fallido que le llevó a abandonarlo momentáneamente. No sería hasta su año senior, cuando cambió de high school, en el que, animado por Art Payne, el entrenador de Garfield High School, probó suerte como miembro de su equipo. Hasta entonces no había jugado nunca de forma organizada un partido de baloncesto. Aprendía rápido y tenía unas grandes dotes atléticas. Para el final del curso, Robinson había progresado tanto que fue incluido en todos los quintetos All Area y All District. Pero el baloncesto no era una prioridad para él. Sus grandes calificaciones, una puntuación de altísimo coeficiente intelectual cercana a los 1500 en el examen SAT, le abrieron las puertas de grandes centros académicos: Harvard, Holy Cross, que es Santa Cruz en inglés, ¿no? George Mason, que no buscaba solo grandes atletas, sino grandes mentes. Paul Evans, entrenador de la Navy Academy, de la Academia de la Armada de los Estados Unidos, comprobó una gran mejora en David desde la primera vez que lo vio jugar en Osborne Park, en Virginia. La primera impresión no fue muy buena. Es alto, puede correr, pero poco más. David se decidió por la academia, impresionado por el programa de estudios que le podían ofrecer. Su primer año de adaptación fue bastante duro, con viajes y entrenamientos que le restaban tiempo de su exigente carrera académica. Su año sophomore fue una gran explosión. Pasó de promediar 7,6 puntos y 4 rebotes a dejar una tarjeta de 23,6 puntos, 11,6 rebotes y 4 tapones por noche con más de 64% de acierto. Navy quedó primero de la Eastern Collegiate Athletic Conference South por primera vez desde el 60, consiguiendo un billete para el torneo de la NCAA. Ganaron en primera ronda a Louisiana State con 78-55, con 18 puntos y 8 rebotes de Robinson, y cayeron en segunda ronda 64-59 ante Maryland y la malograda estrella Len Bias. La temporada de David Robinson en su segundo año causó una gran impresión en todo el mundo universitario. Tras su año sophomore tenía la posibilidad de solicitar un transfer a otra universidad. Notre Dame, Kentucky, Georgetown e Indiana llamaron a su puerta. A Robinson se le presentaba un gran dilema. En aquel entonces, si vos te pasabas de universidad, tenías que pasarte un año en blanco. Si decidía pedir el transfer, tenía que estar un año de los 2 que le quedaban sin jugar. Podía suponer una pérdida de ritmo y la posibilidad de seguir mejorando. Por otro lado, estaba la opción de continuar en Navy. Si decidía seguir en la academia, tendría un compromiso con la Armada de 5 años tras licenciarse. Durante esos primeros años, Robinson nunca sintió una gran pasión por el básquet. Siempre había pensado que terminaría trabajando como ingeniero, como científico. Sentía la presión de los medios y de otros centros universitarios. Nadie acertaba a comprender cómo podía rechazar la posibilidad de hacer una carrera como jugador y ganar mucho dinero. Pero Robinson no había elegido la academia como un trampolín para su carrera como jugador, sino por su programa de estudios. Ahí no tendría distracciones, no tendría fiestas, ni fraternidades, ni hermandades. Él tenía temía que si hubiera ido a uno de esos centros que le pretendían, nadie le habría exigido que sacara buenas notas y quizás hubiera sucumbido a la tentación. Finalmente optó por continuar su carrera en Navy, optó por continuar su carrera en la Armada. Una vez terminado su compromiso con la Armada, tendría un trabajo asegurado o en su defecto saldría al mundo laboral preparado para trabajar y con muy buen currículum. Esto supondría casi un adiós a su carrera profesional, porque su compromiso con la Armada terminaría a los 27 años. Quizá para entonces sus habilidades podrían haberse oxidado. Desde la oficina de la academia alguien le comentó que quizás en su caso no sería necesario que cumpliera 5 años de compromiso con la Armada. En cualquier caso, era algo que solo podría desvelarse al final de su carrera universitaria. Robinson tuvo un año junior excelente.
22,7 puntos, 13 rebotes y 5,9 tapones lideraron a Navy hasta las finales regionales, después de dejar en el camino a Tulsa en primera ronda. En segunda ronda eliminaron al cabeza de serie número 2 de la nación, Syracuse, con Dwayne The Pearl Washington y Ronnie Seikalin, el libanés griego-americano, como máximas estrellas. Robinson anotó 35 puntos y dejó a Seikalin en tan solo 4. En la siguiente ronda eliminaron a Cleveland State gracias a una última canasta de Robinson, 22 puntos, 14 rebotes, 9 tapones, pero en las finales regionales no pudieron hacer nada ante Duke de Mike Krzyzewski. En aquel entonces estaba Tommy Amaker, Johnny Dawkins, Mark Callery, Danny Ferry, se quedaron a un paso de la Final Four. Sueño Senior fue incluso mejor individualmente, anotando casi 29 puntos por noche, pero su equipo cayó ante Michigan en la primera ronda del torneo de NCAA. Durante todo el año se estuvo especulando con la posibilidad de que Robinson podía jugar en la NBA y cumplir al mismo tiempo su compromiso con la Armada, algo que desde la propia institución se desmintió. Finalmente, el 9 de enero del 87, John Lehman, secretario de la Armada, anunció que David Robinson solo tendría que servir en el cuerpo durante 2 años después de su graduación. Al día siguiente celebró aquella noticia anotando 45 puntos y 21 rebotes ante la Universidad de James Madison. Desde aquel día, la expectación por desvelar qué equipo tendría la fortuna de elegir a Robinson fue aumentando a medida que se acercaba la fecha del draft. El resto de la historia ya es conocida. Robinson fue drafteado por San Antonio Spurs en el draft del 87. Debutó el 4 de noviembre del 89, 2 años después en el Hemisphere Arena ante los Lakers, anotando 23 puntos y capturando 17 rebotes en la victoria de su equipo 106-98 ante 15.868 personas. David Robinson, la trampa de los 71 puntos. Esta es una historia de horcajada también para el dedo de Posius. 24 de abril del 94, Los Ángeles. Los San Antonio Spurs visitaban a los Clippers en el último partido de temporada regular de la 93-94. A priori, aquel encuentro iba a resultar a todas las luces intrascendente, ya que los Spurs se habían asegurado el cuarto puesto del oeste y los locales custodiaban la 11ª plaza, por lo que lo único que esperaban del partido era que se acabase pronto para tomar vacaciones. Sin embargo, existía un factor que podía avivar el encuentro: el título de máximo anotador de la temporada. 66 puntos separaban al joven Shaquille O'Neal de David Robinson. Era una opulenta ventaja que había conseguido aquella misma noche el sophomore, el jugador de segundo año de los Orlando Magic, al firmar 32 puntos y 22 rebotes. 32 puntos y 22 rebotes en una contundente victoria ante el New Jersey Nets. El almirante, obviamente estamos hablando de David Robinson, tenía la oportunidad de arrebatarle a The Big Diesel el título de anotación, pero iba a ser ardua la tarea si su alrededor no allanaba el camino. La sorpresa saltaría cuando, por fortuna para él, no solo su equipo le permitiría anotar, sino que en parte también lo haría el equipo rival. Donald Sterling, el asqueroso dueño de Los Angeles Clippers por aquel entonces, mandó a Bob Weiss, el entrenador, quitar a los titulares antes de que el primer cuarto acabase. Podría parecer que estuviese tratando de cuidar a sus titulares para prevenir lesiones, no obstante, había intereses implícitos en su movimiento. Sterling quería que el máximo anotador de esa temporada fuese de la Conferencia Oeste. Desconocemos, mejor dicho, el hecho que le motivó a llevar este plan a cabo. Quizás quería ver que su equipo jugaba en una conferencia con más talento y por consecuencia no se habían podido clasificar a playoff. Sea como fuere, David Robinson acabó lanzando 41 tiros de campo, 26 de 41 en dobles, 25 de 39 en dobles, 1 de 2 en triples y 18 de 25 tiros libres, resultando todo en ello en 71 puntos, 14 rebotes, 5 asistencias y 8 pérdidas de balón, 8 turnovers. La estrella del conjunto tejano le arrebató el título de máximo anotador a Shaquille O'Neal por los pelos en una actuación que pasó a la historia y actualmente es la 9ª mejor marca anotadora de todos los tiempos, empatado con Elgin Baylor, Damian Lillard y Donovan Mitchell. Lo habían conseguido. Las estadísticas de David Robinson de carrera en la NBA: 20.790 puntos, 10.497 rebotes y 2.954 tapones en 987 partidos en 14 temporadas desde los 24 a los 37 años. Y obviamente también medalla de oro con la selección de Estados Unidos.
En fin, que llegamos al final del programa. Los pueden seguir en las redes sociales, @Hubsat, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhubsat.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en unocontra1web.com y el repositorio de programas alternativo en barman.com.ar. Entonces, será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.